Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos quieres. Gracias por la salvación que nos das. Gracias, Señor, porque hiciste el mundo, la tierra, las estrellas, el sol, la luna y el mar. Y a nosotros, y los quieres llevar a tu gloria, a un lugar a donde tú vas a vivir eternamente junto con nosotros. Porque tú lo dijiste, a donde estoy yo quiero que estén los que han aceptado y lo aman a nuestro Señor. Ayúdalos en todo. Necesitamos, Señor, tu ayuda en todo momento, a toda hora. Solamente por Cristo somos fuertes, vencemos, podemos amar como tú quieres, perdonar como tú quieres, y ayúdalos a entender las cosas que tú quieres que le entendamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Fueron unas lecturas leídas, parece que no tuviesen demasiado conexión. El Salmo los habla, el Señor le dijo a mi Señor, voy a poner a tus enemigos al estrado de tus pies. Eso fue escrito 3050 años de esta era. Desde hoy contando, 3000 y pico de años atrás. Tan vigente. A tantos hermanos le habrá llenado de satisfacción saber que el Padre deja todo a los pies de Cristo. Él juzgará, Él se encargará, Él hizo todo para que así fuese, es grande. Sigue el Salmo, hasta todo el mundo le va a obedecer al Señor. El que quiera o no lo quiera, es lo mismo, le va a obedecer igual. Ese es el Salmo histórico, ese Salmo 1030 y pico de años fue escrito, y 2000 y pico de la era del Señor llegamos a los 10 años más, 10 años menos. Esa es la cantidad que pasó esta historia. La historia sigue, la historia es. La historia los marca un camino. La queramos entender o no la podamos entender o no nos interesa demasiado de entenderla. Los preocupan algunas cosas y el ser humano tiene esa tendencia de olvidarse, de lucharla a uno, de preocuparse en la fuerza personal. Esto los lleva tantas veces escrita la palabra que Jesús los salva por la sangre de Jesús. Antes era el Cordero de Dios. Había que presentar el Cordero, derramar la sangre. Sangre. Por la sangre. La sangre en sí no duele. A vos te sacan la sangre, ¿no? Tenés un derrame de la sangre, ¿no? Te sacan medio litro de sangre y te dolió. No, te cortaron un dedo, gritás. La sangre no duele. La sangre está adentro. La sacan y la ponen, la sacan y la ponen. Es un misterio que no lo podemos casi entender. Por eso en el principio Dios dijo, no coman carne con sangre. Porque la sangre, la vida está en la sangre. La vida está en la sangre.
aquel hombre que no tiene sangre, le puede faltar una mano, le puede faltar lo que quiera, no la cabeza, pero le falta la sangre y su historia termina. Y Jesús, cuando Juan el Bautista dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quita el pecado? ¿Por qué era el que quitaba el pecado del mundo? Porque iba a ser, lo iban a matar a él. Él se entregaba, no es que lo mataban, se entregaba por la humanidad. Se entregaba para salvar, porque no había otra forma de salvar. Solamente por la sangre derramada se salva la persona. El pago, el veredicto del Padre era ese. Y no había otra solución. Esa era. Y no era para cambiar. A Jesús lo condenó Pilato, pero ¿a dónde lo mataron? ¿En la ciudad? ¿En el templo? No. Así eran con los animales. Le sacaban la sangre en el templo, pero lo llevaron afuera para quemar. Y también Jesús fue afuera de la ciudad para morir. Ahora, eso es lo que hizo el Padre. Lo que hizo el Padre y lo dio. Y Jesús vino a cumplir de ser el Cordero de Dios que los quita el pecado del mundo. Yo busqué 7, hay más, pero no las puedo testificar bíblicamente. Hay 7 veces que Jesús le hace a la gente perder sangre. Siete. En esas 7 están pagados los pecados de cada uno. En esas 7 veces que lo vamos a ir nombrando, esas 7 veces que derramó, que le hicieron derramar los israelitas a Jesús, están tus pecados sellados. La primera es que Pilato lo azotaba. Cuando lo azotan, le cortan la espalda, lo atan a un palo y lo castigan con 40 chirlos. Esos chirlos que salían de la sangre de la espalda del Señor. Te llevará los pecados de tus hijos si le enseñas bien. No es fácil el asunto, tomarlo detalladamente. La segunda es, le pusieron una corona de espinas. Haciéndolo de rey. Y con una vara le pegaban en la cabeza. Corría la sangre. Esa sangre que corría me llevó mis pecados, los tuyos, o los míos, o los de ustedes. ¿Cuál era la sangre que los limpió a nosotros? ¿Le tocó sufrir a ese Señor para salvarte a ti? ¿Para salvarme a mí? ¿Para salvar al que sea? ¿Cuál es el chorro de sangre del Señor que a mí me limpia de los pecados? Porque sin derramamiento de sangre
no hay perdón de pecado. Después viene en la crucifixión. Un agujero en cada mano. Cuando le clavan el clavo en la primera. ¿Será esa? ¿Ese dolor que llevó el Señor para salvarte a ti y para salvarme a mí? ¿La sangre que le corría de este lado? ¿Será esa la que le costó al Señor salvarme? ¿Soy agradecido de lo que hizo Él? La otra mano. Soy agradecido. También. Eso me habrá llevado. Hay ese derrame de sangre que fue saliendo. Fue a los pies. También chorreaba sangre. Ahí llevaba las mentiras del mundo, los homicidios, el salvajismo. Él llevó, Él te limpió. Si vas a Él, está solucionado el problema por más grave que hayas hecho en esta vida, porque esa sangre fue la que derramó el Señor para limpiar. Le costó estar clavado en un palo de los pies a los adultos, a los asesinos. ¿Cuál es tu problema que no lo pueda solucionar frente a ese Señor? ¿Qué hizo el Señor que no lo pueda solucionar nosotros? Si Él lo hizo todo. Si Él se dejó derramar esa sangre de los pies para llevarte al Padre sin pecado. Para decir, este confió en mí y está. Aquel que es borracho, aquel que es de las drogas, aquel que es injurioso, aquel que golpea a la esposa o la esposa golpea. ¿Cuál es la sangre que te perdona? Si no, no puedes entrar al Rey. Ya van 6. Las 7, un soldado, viendo que estaba muerto, le abre el costado al Señor Jesús y salió agua y sangre. Agua y sangre. Moisés, cuando salían de Egipto, en las puertas ponía agua y sangre. Lo mismo. El ángel de la muerte no entró en Egipto. Y el imperio de la muerte no te tocará a vos si crees en ese Jesús. Ese que derramó su sangre por ti, sufriendo y doliendo. ¿Cuántas cosas tenemos que no las podemos decir en voz alta que hemos hecho mal? Y a veces sabiéndolas que estaban mal. Eso es lo que le costó al Señor. Eso es lo que sufrió el Señor para salvarte. 7 veces le arrancaron la barba. No puse yo. No sé si habrá salido sangre. No tenía apariencia humana de los garrotazos que le daba. No sé si salió más. Puede ser 7, 8, 9. Eso es lo que es para descuidarlo y no decir las cosas tan claras de lo que hizo el Señor Jesús, porque Él era humano tanto como nosotros. No era supremo, que no sentía el dolor, ni la vergüenza, ni los azotes, ni la humillación. También era. Por eso lo salvó. Por eso lo salvó. ¿Es para tenerla en el corazón? ¿Es para decir lo que hizo el Señor por mí? ¿Los acordamos
le enseñamos, lo proclamamos en la iglesia. ¿Sí? ¿En todas las iglesias? No sé. No sé. Y Jesús, eso fue la muerte. Ese fue el que pagó el delito del ser humano. Él fue el que arregló las cosas con el Padre para bien conmigo y para todos ustedes y para todos los del mundo entero. Él lo hizo. Resucitó. Resucitó. ¿Sabemos que resucitó? Se fue a la diestra de Dios Padre y allá manda el Espíritu de verdad y el Consolador. Ahí arranca la iglesia cuando Él resucita. La iglesia arranca ahí cuando fue a los apóstoles en Pentecostés con María Magdalena, con la madre, con la tía de Él que era la hermana de su mamá. Ahí arranca la iglesia. Esa es la iglesia. Ahora no hay una iglesia, ahí había una iglesia. El Señor tenía que irle a decir a sus apóstoles, miren, acá está el agujero de la mano, mirá los pies, mirá el costado. El testimonio era el mismo, sacando a Santiago y a Judas, que después los hermanos del Señor eran pilares en aquel tiempo que se arrancó. Ahí arrancó la iglesia. La iglesia, ¿qué deber tiene un matrimonio o una familia o una persona? ¿Cuál es? Lo primero que tiene que ser de la iglesia que Dios hizo, que arrancó la iglesia. Ahora hay 2.500 iglesias. 2.500 en los cultos. La iglesia de Cristo es una. No tiene apellido. De Cristo. Ese es el apellido. Lo que le tiene que decir a una familia, a sus hijos, a la prima, a la mamá, a la abuela, por enseñarle que de a dónde venimos, a dónde estamos y a dónde vamos. Esa es la función de la iglesia. Decir que venimos de Dios que los creó en el principio. Decirle a dónde estamos parados hoy, que el mundo parece que se lleva por delante la violencia y los desastres que hay. ¿A dónde? No. Castillo fuerte tenemos. Él es el Señor de la vida. Ahí estamos parados. Si los chicos no saben a dónde están, de a dónde vienen y a dónde van, no han servido los papás para enseñar. Y la iglesia no ha dicho tal cosa como tiene que decirlo. Sabemos que venimos de Dios que hizo a Adán y Eva. Sabemos que Cristo vino y sabemos que estamos ahora acá. Mañana no estamos más. ¿Y a dónde va? Llevó con la sangre todos los pecados nuestros. Llevó todas las maldades que nosotros teníamos. Los enseña cómo tenemos que hacer. A la ley Él la cumplió. Nosotros no podemos cumplirla. No podemos. Pero sí los dejó un montón. Pero un montón de cosas que podemos hacer. Ámense unos a otros.
No compartan lo que no es, diría la palabra, compatible. Lo que no es compatible con la iglesia, sacámelo. Sacalo antes que lo incompatible te gane a ti. Puede ser el estudio, porque el apóstol Pablo dijo, todo lo que aprendí, todo lo que sabía era gran cosa, no sirve, la tengo como basura. Puede ser título, puede ser riqueza, puede ser el deporte. Cuídense de que la iglesia es la de Cristo. Cristo hizo todo eso. En primer lugar la iglesia. Después podés hacer todo lo que quieras. Pero en primer lugar, el Señor es el Señor. El Señor me recibe allá. El Señor allá pagó este sufrimiento por mí. No hay compatibilidad con las cosas del mundo y la iglesia. Primero la iglesia y después todo lo otro. Trabajo, dinero, coche, avión, barco, todo lo que quiera. Todo es posible. Pero primero es la iglesia de Cristo, que es la novia del Señor, que un día va a morir. Muchísimos perdieron por tener una compatibilidad, igualar lo que yo quiero a Cristo. Cuando pasa el tiempo, te domina las cosas de este mundo y la otra la vas perdiendo. Mañana no hagan una cosa y la otra. Estudien, piénsenla, hablen con los mayores, hablen con las familias que están bien constituidas y bien pensadas y pregunten, ¿cuáles las razones para vivir eternamente? Es Cristo, pero no descuidemos para nada esta salvación que los da. Los cubre todos los pecados en las 7 que puse yo que derramó la sangre. Ni te pide cuenta qué hiciste, qué no hiciste, por qué lo hiciste. Podías haber hecho otra cosa. Te portaste mal, Marcos, te hiciste esto. Ni cuenta de. Se olvida. No le interesa más. Nosotros tenemos que agarrar eso. No hay compatibilidad las cosas del mundo y la iglesia. 1000 veces superior la iglesia. Porque las cosas de acá durarán 20 años, 30. Tendrás barcos, tendrás bancos llenos de dólares. 20, 30 años se termina. La eternidad es grande. Tus hijos pegados a ti en las moradas eternas es impagable. Enséñenle a cada uno que pueda decir que el Señor es el dador de la vida. El Padre los crió. Hoy Jesús los salva. Y vamos a una eternidad si nosotros no descuidamos esa salvación tan grande que los ofrece el Señor Jesús. Si la quieren creer, créanla. Si les parece que es una locura lo que dije, no le hagan caso. Pero un día, frente a ese Jesús, tendrás que presentarte y darle. Con gusto nosotros los cristianos los arrodillaremos, como María Magdalena, arrodillarse a los pies de Él. Pero es muy distinto arrodillarse a ver al Supremo y tener que defender sus casos. Muy similares a lo que pasó con estos 8 muchachos que mataron a uno. ¿Pudieron defenderse que le dieron el micrófono? Pido perdón. Bueno, están condenados, están sancionados. Será muchos años, será poquito, ¿no? No sé, están sancionados. Y la sanción de Cristo es eterna. Y la salvación
está en sus manos. Es la libertad que los deja hacer lo que nosotros queremos. Pero les suplico de enseñar a esa salvación, que no hay otra.